Seguramente conoces este documento, Extending Russia, que publica la RAND Corporation en 2019. Para no ir muy lejos, aquí ya lo analizamos, ya lo desmenuzamos, lo fuimos viendo punto por punto, pero recordarás que habla de 6 puntos para debilitar a Rusia, que seguramente Rusia también los conocía previamente. Pero esos puntos son muy interesantes porque los estás viendo en pleno 2022, Ezequiel. O sea, 1, mandarle más armas a Ucrania y seguir trabajando la cuestión ucraniana, que desde el 2014 se volvió una minita de oro para el mismo Estados Unidos. Mira, sin ir muy lejos, estimado Ezequiel, si tú revisas a un autor que se llama John Pilger escribió en 2014 en The Guardian un artículo que se llama In Ukraine, the US is dragging us toward war with Russia. O sea, desde el año 2014 nos están empujando a una guerra con Rusia desde Estados Unidos. Y cuando vemos la interacción de la familia Biden, las declaraciones de Joe Biden que le tronaba los dedos hacia el gobierno de Ucrania para que corriera al fiscal que estaba investigando temas de corrupción relacionados con la familia Biden, y dice, y antes de que me fuera, ya lo habían despedido. Y entonces ves esta simbiosis de por qué Estados Unidos no quiere que Ucrania deje de ser importante para el traslado de gas de Rusia a Europa, y cómo empiezan a acechar a los alemanes que de verdad, de una manera, como tú dices, incomprensible, le entregan su principal tesoro, lo ponen en manos de Estados Unidos y dicen, ya no queremos el gas ruso directo, pero sí queremos el gas ruso que viene de la India reetiquetado y 40% más caro, o el que viene de Qatar o hasta de Perú, vaya. Entonces, en RAND Corporation dice estos 6 puntos. Más armas a Ucrania, vamos a seguir picándole la cresta a Rusia para que responda y se equivoque, y después le caemos a sanciones. 2019, 2022 lo están haciendo al pie de la letra. Vamos a hacer que Europa se separe, que esa consolidación comercial se debilite y entramos nosotros como principales proveedores de energía. Bingo, negocio. 2, vamos a financiar a rebeldes en Siria para distraer a Rusia de su centro militar en Ucrania y que vuelva a extenderse hacia Siria. Y entonces, pues ahí los tienes también en Siria saboteando. Ves al ejército de Israel bombardeando Damasco, casi no aparece en las noticias, pero quienes nos dedicamos a estudiar el Medio Oriente, pues estamos monitoreando todos los días la prensa del Medio Oriente y todo el mundo callado. Luego, el tercer punto, explotar las tensiones azeríes armenias. Y luego lo vemos, 2020, guerra entre Azerbaiyán y Armenia. 2022, nuevamente Azerbaiyán vuelve a la carga. Y luego el debilitar la presencia rusa en Asia Central, generar conflictos en Asia Central para que también debiliten la gestión. Lo vimos hace poco, en creo que fue finales del 2021, el tema de Kazajstán y cómo entra Rusia finalmente a poner orden en Kazajstán. Ahora vemos también en la frontera Kirguistán y Tayikistán escaramuzas por disputas fronterizas que de alguna manera pues llaman la atención de Rusia. Vemos el tema también de China y de la India, que sigue siendo impulsado por un lado por el Quad, en donde Estados Unidos junta a Japón, a la India, a Australia, para que distraigan a China. Y luego, por otro lado, también dice aislar a Transnistria. A la gente que no conoce dónde está Transnistria, que también es con un concepto geopolítico complicado, es una franja pequeñita que forma parte de Moldavia, que está justamente aislada entre Moldavia y Ucrania. Y esta franja es el depósito de armas de la extinta Unión Soviética, que tiene unos 2,000 o 3,000 soldados rusos que cuidan ese armamento. Y Estados Unidos, bueno, desde la RAND Corporation, que significa Research and Development, que es uno de los principales think tanks que aconsejan al Departamento de Defensa y de Seguridad Nacional de Estados Unidos y hasta la misma CIA, pues de pronto vas viendo cómo todo esto va cumpliéndose. Y bueno, se me había pasado el de promover el cambio de régimen en Bielorrusia, pero ¿quién junto con Rusia también está siendo sancionado duramente? Pues Bielorrusia, ¿no? El valedor de Rusia. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, la RAND Corporation representa el think tank con más empleados en el mundo. No recuerdo cuántas decenas de miles. Para mí lo más triste de este guión de la guerra, porque básicamente representa eso, un guión de todo lo sucedido desde entonces hasta ahora, aparece un poquito más abajo cuando en el punto de patrocinar
el conflicto ucraniano-ruso como forma de cercenar el poder de Rusia. En algún momento aparece ahí una notita al pie. Bueno, esto va a generar muchísimas víctimas militares y civiles en Ucrania también. Pero bueno, en nombre de cercenar el poderío de Rusia, nuestro enemigo, debemos acometer estas medidas. Con lo cual, aparecían conscientes de todo. Y esto, ya últimamente, yo presencio una cosa muy fea últimamente en cuanto a esta guerra, en el sentido de que aparecen por un lado los simpatizantes de un bando y los simpatizantes del otro. Y acá aparece gente muerta todos los días, civiles, militares de ambos lados, y realmente no aparecen discusiones respecto a, bueno, ¿cómo desactivamos este conflicto lo antes posible? Obviamente, de fondo aparece esto, la expansión de la OTAN, el objetivo de Estados Unidos de cercenar el poderío ruso y la respuesta militar rusa con la invasión a Ucrania, ¿sí? Es el conflicto de fondo, pero en este momento las partes realizan una apuesta por una salida exclusivamente militar. No estamos deliberando ni las figuras políticas, ni las figuras, ni la academia, ni quienes podemos realizar una contribución, no estamos deliberando sobre posibles soluciones. Y mientras tanto, todos los días, gente muerta, gente muerta, gente muerta y gente muerta, ¿sí? Y en la Rand Corporation esto lo vaticinaban. Eso aparece ahí, 2019. Pero bueno, en nombre del interés nacional de Estados Unidos, concebido por la Rand Corporation, adelante. Si esto para Estados Unidos, esta guerra con Rusia, representa una buena noticia, una buena movida, yo ahí no lo aparezco en duda. De hecho, el propio Kissinger en un momento caracterizó esto como una entrega de los rusos a los chinos. A mediano plazo está generando un acercamiento entre Rusia y China. ¿Con qué objetivo? Sí, cercenar el poder de China, y para eso entregado a el otro poder mundial. Pero bueno, eso es lo triste, ¿no? Muerte, 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 y las partes dedicadas únicamente a una resolución bélica sin la posibilidad de una salida política, la única salida posible. Tarde o temprano, de aquí a X, quizás meses, quizás años, alcancemos el final de este conflicto, va a aparecer a través de una salida política. Oye, y con todo y lo genocida que ha sido este personaje que mencionas, aparece también en las páginas de ultraderechistas ucranianos, de grupos neonazis, como uno de los principales enemigos al que hay que asesinar. O sea, no me acuerdo ahorita el nombre de esta página, pero cada personaje que ha aparecido ahí o ha sido asesinado o ha tenido atentados en contra. Y se atrevieron a poner a Henry Kissinger. De pronto ha sido tan consentido este grupo de poder en torno a Zelensky que regañan a México, regañan a Alemania, le reclaman a Francia. O sea, mira, para poner a Henry Kissinger, que es casi un ícono heroico en Estados Unidos, es que de plano ya despegaron los pies de la tierra, ¿no? Recordemos que Kissinger básicamente perpetró el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73. Y él lo recuerda como uno de sus pergaminos, ¿no? El golpe contra Salvador Allende, el único presidente latinoamericano socialista electo democráticamente, en un proyecto súper interesante, a diferencia del proyecto, si no fallido, con muchísimos problemas de Cuba, ¿no? De una salida socialista a través de la Revolución Armada. Bueno, no, en Chile generaron un gobierno socialista a partir del voto de las personas de a pie, ¿sí? ¿Y quién determinó el fin de este gobierno? Un golpe encabezado por Pinochet con el apoyo de Estados Unidos, básicamente concebido por Henry Kissinger, en ese entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Nixon, si no recuerdo mal, el presidente en ese. Así que ese bebé de pecho, Henry, el amigo Henry, él mismo está realizando este análisis crítico de Estados Unidos. Así que en esta guerra parecen casi únicamente perdedores. Bueno, más allá del sector armamentístico y de la venta de gas de Estados Unidos. Pero a largo plazo, para mí, esto a largo plazo cercena también el poderío, genera una decadencia aún mayor del poderío de Estados Unidos.